Hoy hablaremos sobre el tema principal, ondas sonoras, pero nos concentraremos más en sus tres subtemas. El primero es rapidez del sonido. Rapidez del sonido. La velocidad del sonido es la velocidad de fase de las ondas sonoras en un medio, es decir, es la velocidad a la que se propaga un frente de ondas en dicho medio. En la atmósfera terrestre es de 343.2 metros sobre segundos por 1235.52 km por hora a 20 grados centígrados de temperatura con 50% de humedad y a nivel del mar. La velocidad del sonido varía en función del medio en el que se transmite. Dado que la velocidad del sonido varía según el medio que se utiliza, el número para indicarla. Así un cuerpo se mueve en el aire, avanza 2 veces a la velocidad del sonido, independientemente de la presión del aire o de su temperatura. Propagación del sonido. El sonido se propaga de un lugar a otro, pero siempre lo hace a través de un medio material, como el aire o el agua. En el vacío, el sonido no puede propagarse porque no hay medio material. En el aire, el sonido viaja a una velocidad de 343 metros por segundo. La propagación del sonido en los fluidos toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos, la propagación del sonido implica variaciones del estado tensional del medio. Fenómenos físicos que afectan la propagación del sonido. Transmisión. La velocidad con que se transmite el sonido depende principalmente de la elasticidad del medio, es decir, de su capacidad para recuperar su forma inicial. El acero es un medio muy elástico en contraste con la plastilina, que no lo es. Otros factores que influyen son la temperatura y la densidad. Absorción. La capacidad de absorción del sonido de un material es la relación entre la energía que absorbe y la energía que refleja cuando el sonido inicie sobre él. Su valor varía entre 0, que sería toda la energía que se refleja, y 1, toda la energía absorbida. Reflexión. Es el fenómeno por el cual una onda se refleja en un material no absorbente o principalmente absorbente del sonido. El eco se produce cuando este sonido es alterado por una constante que da como resultado un sonido que se refleja en un medio más denso. Refracción. Cuando un sonido pasa de un medio a otro se produce una refracción. La desviación de la onda se relaciona con la rapidez de propagación en el medio. Difracción o dispersión. Si el sonido encuentra un obstáculo en su dirección de propagación, en el borde del obstáculo se produce el fenómeno de difracción, por el que una pequeña parte del sonido sufre un cambio de dirección y puede seguir propagándose. Y por último, difusión. El sonido se propaga de un lugar a otro, pero siempre lo hace a través de un medio material como el aire, el agua, la madera. Rapidez del sonido en el agua. A 35 grados centígrados es de 1493 metros sobre segundos. A 22 grados centígrados es de 1505 metros sobre segundos. La rapidez del sonido en el aire a una temperatura de 20 grados centígrados es de 343 metros sobre segundos. En madera es de 3.990 metros sobre segundos. En hormigón es de 4.000 metros sobre segundos. En aluminio es de 5.090 metros sobre segundos. En el vidrio es de 5.190 metros sobre segundos. Y en el acero es de 6.099 metros sobre segundos. La fórmula quedaría así. V es la velocidad entre la raíz cuadrada de y, que es el módulo de Young para sólido, y P, que es la densidad. A continuación, un ejemplo de un ejercicio. Calcule la rapidez del sonido en una varilla de aluminio si el módulo de Young de dicho material es de 68.900 MPa y la densidad es de 2.7 por 10 menos 3 kilogramos sobre metros cúbicos. El resultado de nuestra operación es de 5.050 metros sobre segundos. Conclusión. La rapidez del sonido se produce a una perturbación periódica. En el aire, ondas sonoras longitudinales viajan por el oído, que actúa como el receptor de estas ondas periódicas, las interpreta como un sonido.
También teniendo en cuenta la rapidez de propagación, la longitud de onda y la frecuencia son dos parámetros inversamente proporcionales y relacionados mediante la velocidad de propagación. Mi tema es fenómenos acústicos. Los fenómenos acústicos son consecuencia de algunos efectos auditivos provocados por el sonido. La acústica es una rama de la física encargada de estudiar la producción, transmisión, almacenamiento, percepción y reproducción del sonido. Es decir, se estudia de manera detallada las ondas sonoras que se propagan a través de una materia, las cuales pueden estar en estado gaseoso, líquido o sólido, debido a que el sonido no se propaga en el vacío. Ahora les voy a explicar un poco sobre la reflexión. Este se produce cuando las ondas sonoras se reflejan al chocar con una pared dura. Si la dirección de propagación de la onda sonora incide perpendicularmente en una superficie, se refleja en sentido contrario, pero si incide en forma oblicua, los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales. Ahora les voy a explicar un poco sobre el eco. El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando a una persona le llega tanto el sonido emitido como la onda reflejada, con un desfase de tiempo que permite detectar dos ondas como dos sonidos distintos. Para que exista el eco, el sonido debe recorrer una distancia de 34 metros. Primero 17 metros de distancia hasta el obstáculo y luego 17 metros más cuando se produce el rebote. Cuando este recorrido es menor, se produce el fenómeno que se conoce como reverberación. Ahora bien, ¿qué es la resonancia? Los fenómenos de resonancia ocurren con todos los tipos de vibraciones u ondas. Están la resonancia mecánica, resonancia acústica, resonancia electromagnética, resonancia magnética nuclear, resonancia de giro del electrón y resonancia de funciones ondulatorias cuánticas. El término resonancia se origina del campo de la acústica, particularmente la resonancia simpática observada en instrumentos musicales. Por ejemplo, cuando una cuerda empieza a vibrar y produce un sonido después de que una cuerda distinta fue golpeada. Ahora bien, ¿qué es la reverberación? La reverberación es un fenómeno sonoro producido por la reflexión que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. Cuando recibimos unos sonidos nos llega desde su emisor a través de dos vías, el sonido directo y el sonido que se ha reflejado en algún obstáculo, como las paredes del recinto. Mi experimento es sobre la reflexión de las ondas. Materiales son base de cristal, agua y una hoja dibujada unas flechitas. Como pueden ver, tenemos un vaso de cristal completamente vacío, lo llenamos de agua y al poner unas flechas va a ocurrir de que va a parecer como que si estuvieran cambiadas o al revés. ¿Y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque la reflexión de una onda, el cambio de dirección que experimenta esta cuando choca contra una superficie lisa sin cambiar de medio de propagación. Si la reflexión se produce sobre una superficie rugosa, la onda se refleja en todas las direcciones y se llama difusión. A continuación, el efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno físico que se produce cuando el receptor y la fuente de onda tienen movimiento relativo, causando un cambio en la frecuencia del receptor respecto a la frecuencia de la fuente. El nombre de este efecto se debe al físico austriaco Christian Doppler, quien describió y explicó este fenómeno en 1842, mientras presentaba un trabajo sobre el color de las estrellas dobles, en un congreso de ciencias naturales en Praga, que actualmente es República Checa. El efecto Doppler se presenta en todo tipo de ondas,
desde las luminosas hasta las sonoras, siempre que la fuente y el receptor se estén moviendo el uno respecto del otro, y es mucho más notable cuando la velocidad relativa entre la fuente y el receptor es comparable a la velocidad de propagación de la onda. Suponiendo una onda armónica, que es una oscilación que avanza en el espacio. La oscilación se repite a intervalos de tiempo regulares. Este tiempo es el periodo y su inverso la frecuencia, es decir, el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Cuando la distancia entre la fuente de la onda armónica y el receptor permanece fija, el receptor percibe la frecuencia de la fuente, es decir, registra el mismo número de pulsos por unidad de tiempo que la fuente. Sin embargo, cuando el receptor se va acercando a la fuente con rapidez fija, entonces los pulsos le van llegando con mayor frecuencia, y lo contrario ocurre cuando el receptor se aleja a rapidez fija de la fuente. Los pulsos de onda se perciben con frecuencia menor. Ejemplos cotidianos. Todos hemos sido testigos del cambio de altura de un sonido cuando la fuente que lo emite se acerca o ya sea que se aleje. El motor de un carro, el sonido de una locomotora, el paso de un avión en vuelo bajo, entre otros ejemplos. Cuando el origen de la onda se desplaza en un sentido, causa que el ancho de banda de la onda se acorte en la dirección hacia donde se está moviendo y se alargue en el sentido contrario. De esta manera, el tono del sonido cambia haciéndose más alto en la dirección hacia donde el origen de la onda se acerca y de tono bajo hacia donde se aleja. Un ejemplo cotidiano puede ser el de la sirena de una ambulancia o ya sea de una patrulla. Cuando se acerca hacia nosotros se percibe más aguda, en cambio cuando se aleja esta puede ser más grave. Particularmente se escucha la diferencia en el momento de máximo acercamiento. Otra situación que se explica mediante el efecto Doppler es el corrimiento de las líneas espectrales de las estrellas hacia el azul o el rojo, si se están acercando hacia nosotros o se están alejando. Esto no puede notarse a simple vista, pero sí con un instrumento llamado espectrómetro.